Nos encontramos en la asignatura de Maquinaria y Medios Auxiliares. En esta lección vamos a hablar sobre los frenos, tema correspondiente al bloque 1 de la asignatura. Mi nombre es Ramón Dios. En primer lugar, vamos a definir qué son los frenos y para qué sirven. Son un dispositivo utilizado para detener o disminuir el movimiento de algún cuerpo, generalmente un eje, árbol o tambor. Los frenos transforman energía cinética de un cuerpo en calor o en trabajo. Podríamos decir que son extractores de energía. El funcionamiento del sistema de frenos es fundamental y tiene la función de permitir la disminución de la velocidad y el detenimiento de forma óptima. Se suelen utilizar en numerosos tipos de máquinas. Su aplicación es especialmente importante en los vehículos, como automóviles, trenes, aviones, motocicletas o bicicletas. A continuación vamos a explicar los diferentes tipos de frenos que hay. Estos son de los siguientes tipos. El número 1 son los frenos de fricción. Están diseñados para actuar mediante fuerzas de fricción, siendo este el medio por el cual se transforma el calor en calor, la energía cinética del cuerpo a desacelerar. Constan de un cuerpo fijo sobre el cual se presiona un cuerpo a desacelerar. Son muy utilizados en los vehículos. Generalmente hay de 4 tipos. En la primera foto vemos el primer tipo, que son frenos de cinta o de banda. Utilizan una banda flexible. Las mordazas o zapatas se aplican para ejercer tensión sobre un cilindro o tambor giratorio, que se encuentra solidario al eje que se pretende controlar. La banda, al ejercer presión, ejerce la fricción con la cual se disipa en calor la energía cinética del cuerpo a regular. El segundo tipo, visto en la segunda foto, es un freno de disco. El freno de disco es un dispositivo cuya función es detener o reducir la velocidad de rotación de una rueda. Hecho normalmente de acero, está unido a la rueda o al eje. El tercer tipo es de tambor, como se ve en la fotografía. El freno de tambor es un tipo de freno en el que la fricción se causa por un par de zapatas o pastillas que presionan contra la superficie interior de un tambor giratorio, el cual está conectado al eje o la rueda. Por cuarto y último tipo está el freno de llanta. Utilizan como cuerpo móvil la llanta de una rueda. Son muy utilizados en bicicletas. Salimos de los frenos de fricción y pasamos a los frenos neumáticos. Su accionamiento se realiza mediante aire comprimido. Se basa en el uso de pistones que son alimentados con depósitos de aire comprimido mediante un compresor, cuyo control se realiza mediante válvulas. Estos pistones actúan como prensas neumáticas contra los tambores o discos de freno. La mayoría de los camiones utilizan frenos de aire, ya que resulta un sistema más económico y potente. Los frenos de aire son más eficientes para grandes vehículos, pero no son tan seguros. En caso de detenerse el motor, que es el agente quien produce el aire comprimido, representa una pérdida significativa y peligrosa en el poder de frenado. El tercer tipo de frenos son los frenos mecánicos. Son accionados por la aplicación de una fuerza, que es transmitida mecánicamente. Esta fuerza se transmite por palancas, cables u otros mecanismos a los diversos puntos de frenado. Se utiliza únicamente para pequeñas potencias de frenado. Anteriormente se utilizaban frenos mecánicos, en los cuales, al momento de presionar el freno con la fuerza del pie, un cable transmitía la fuerza para tratar de frenar el vehículo. Pero estos tipos dejaron de ser funcionables cuando la potencia de los motores empezó a desarrollarse y se evolucionó hacia los frenos hidráulicos, pues con un esfuerzo mucho menor se logra una potencia de frenado mucho mayor. Por ello, pasamos al cuarto tipo, que son los frenos hidráulicos. Generalmente son frenos de pedal y frenos de estacionamiento, también llamados como frenos de mano. Este sistema se basa en que los líquidos son prácticamente incompresibles y además, de acuerdo con el principio de Pascal, la presión ejercida sobre un punto cualquiera de una masa se transmite íntegramente en todas las direcciones. Hablando de líquidos. Al ejercer una fuerza con el pie en un émbolo pequeño, el fluido la transmite
y según la relación entre las secciones de los émbolos la amplifica. También cambia la dirección y el sentido de la fuerza aplicada. Los frenos hidráulicos utilizan un fluido para transmitir la acción de frenado. El sistema funciona de la siguiente manera. Véase la imagen con el esquema. Cuando pisamos el pedal de freno, una barra de empuje unida a un pistón, elementos número 2 y 3 de la fotografía, empujan el líquido en un cilindro conocido como cilindro maestro, el número 9. Este líquido, que es incompresible, empujará un pistón más pequeño, el cual producirá una fuerza mucho mayor debido a que su sección es más pequeña, consiguiendo así frenar el disco de la rueda mediante la pastilla de freno. Los frenos hidráulicos más comunes son los de disco y los de tambor, por ello vamos a extendernos un poco más en estos dos tipos. Recordar que estos a su vez son frenos de fricción. Vamos a hablar de los frenos de disco. Consisten en un disco metálico sujeto a la rueda. En cada una de sus caras están las pastillas, que son planas y, puestas en funcionamiento, aferran el disco con una acción de pinzas. La presión hidráulica ejercida desde el cilindro maestro causa que un pistón presione las pastillas por ambos lados del rotor. Esto crea suficiente fricción entre ambas piezas para producir un descenso en la velocidad o la detención total del vehículo. Suelen ir convenientemente protegidos y refrigerados para evitar un calentamiento excesivo de los mismos. Véase en la imagen el esquema de cómo es un freno de disco. Los frenos de disco pueden ser de tres categorías: flotantes, fijos o deslizantes. En la práctica sus resultados son análogos. Los discos pueden tener espacios huecos entre sus caras, más conocido como ventiladores, con el fin de refrigerarlos. Las pastillas de freno van colocadas dentro de una pinza dotada de un pistón como mínimo, que transforma la presión en fuerza, y las pastillas están diseñadas para producir una alta fricción con el disco. Estas deben reemplazarlas regularmente. Segundo tipo son los frenos de tambor. Constan de un tambor de acero o de hierro, sujeto a la rueda de forma tal que gira simultáneamente en su interior, junto al semieje. También dentro están las pastillas, separadas en su parte inferior por un tornillo ajustable y por un cilindro de rueda. La presión hidráulica ejercida desde el cilindro maestro causa que el cilindro de la rueda presione las pastillas contra las paredes interiores del tambor, produciendo el descenso de velocidad correspondiente. En el interior de un freno de tambor van alojadas las zapatas, provistas de forros de un material muy resistente al calor y que pueden ser aplicadas contra la periferia interna del tambor por la acción del bombín, produciéndose en este caso el frotamiento de ambas partes. Como las zapatas van montadas en el plato, sujeto al chasis por el sistema de suspensión y que no gira, es el tambor el que queda frenado en su giro por el frotamiento con las zapatas. Siguiente tipo son los frenos eléctricos. Un freno eléctrico es un dispositivo que permite acelerar o detener un vehículo mediante el accionamiento eléctrico. El más utilizado es el freno eléctrico ralentizador, que se emplea en los camiones y vehículos pesados para el descenso de pendientes largas sin fatigar los frenos principales del vehículo. Su funcionamiento está basado en el principio de la creación de corrientes que nacen en una masa metálica cuando ésta se sitúa en un campo magnético variable. Estas corrientes, en forma de torbellino, se denominan parásitas o corrientes de Foucault. En su construcción se emplean bobinas cuyas polaridades están alternadas que se instalan en el estator, que está situado entre dos discos solidarios con el eje de la transmisión del vehículo. Estas bobinas, cuando se cierra su circuito eléctrico, crean un campo magnético fijo, y es el movimiento de los rotores lo que produce la variación de velocidad. La principal ventaja de este sistema de frenado es que, al no tener rozamiento entre partículas mecánicas, el desgaste y el mantenimiento son mínimos, y permite frenar vehículos muy pesados, generalmente camiones, autobuses y trenes. No tiene un alto consumo de energía. Vamos a hablar ahora del sistema antibloqueo de ruedas. No es un sistema de frenado, pero trabaja conjuntamente con cualquier sistema de frenado. Más conocido como ABS o SAB, es un dispositivo utilizado en aviones y en automóviles para evitar que los neumáticos pierdan la adherencia con el suelo durante un proceso de frenado.
El ABS funciona en conjunto con el sistema de frenado tradicional. Consiste en una bomba que se incorpora en los circuitos del líquido de freno y en unos detectores que controlan las revoluciones de las ruedas. Si en una frenada brusca o varias ruedas reducen repentinamente sus revoluciones, el ABS lo detecta e interpreta que las ruedas están a punto de quedar bloqueadas sin que el vehículo se haya detenido. Esto quiere decir que el vehículo comenzará a deslizarse sobre el suelo sin control, sin reaccionar a los movimientos del volante. Para que esto no ocurra, los sensores envían una señal al modo de control del sistema ABS, el cual reduce la presión realizada sobre los frenos, sin que intervenga en ello el conductor. Cuando la situación se ha normalizado y las ruedas giran de nuevo correctamente, el sistema permite que la presión sobre los frenos vuelva a actuar con toda la intensidad. El ABS controla nuevamente el giro de las ruedas y actúa otra vez si están a punto de bloquearse. Pertenece al grupo de sistemas auxiliares que contribuyen a que los vehículos sean más seguros y fáciles de controlar, independientemente de las condiciones de las zonas de rodadura. Finalmente, y para acabar, quisiera exponer una serie de situaciones en las cuales nos servirán de modo general para detectar anomalías en los frenos y podamos actuar cuanto antes para evitar problemas mayores. Estas situaciones suponen que hay fallos en el sistema de frenos y principalmente se da cuando notamos un aumento de la distancia de frenado o un aumento del recorrido del pedal de freno. También si oímos ruidos o vibraciones al momento de frenar o si se ha producido una disminución en el nivel de líquido de frenos. Espero que haya resultado didáctica esta exposición sobre los diferentes sistemas de frenos que hay y muchas gracias por su atención.